El diputado Esper, en uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. La verdad que cuando miro la letra de este consenso fiscal, la verdad que me parece que sancionar esto y sancionar el Día Nacional del Queso Mantecoso es más o menos lo mismo, porque me pregunto si el artículo 121 de la Constitución Nacional le da autonomía a las provincias como corresponde para fijar impuestos en el nivel que quieran. Y el artículo 75, inciso 2, le da al Congreso Federal la potestad para que el Gobierno Federal fije contribuciones indirectas y contribuciones directas. Me pregunto cuál es la relevancia de esto. Por otro lado, no hay ninguna penalidad en la medida en que el acuerdo no se cumpla. Entonces me da la sensación que otra vez nosotros, la política, nos hablamos a nosotros mismos y no le hablamos al ciudadano. Repito, ¿cuál es la relevancia de firmar algo que no tiene ninguna penalidad? Que pase por el Congreso de la Nación donde se sancionan leyes que tengan alguna relevancia jurídica, económica, ambiental, de derechos humanos, Fuerzas Armadas, lo que sea. No tiene penalidad, por lo tanto es absolutamente irrelevante lo que estamos tratando en este primer proyecto de este día. Y en todo caso, fuera del tema de la irrelevancia de lo que estamos tratando desde el punto de vista jurídico, adentrándonos un poco en el fondo o de los números que tiene los anexos de este consenso fiscal, lo que se ve con claridad es que en los hechos hay una suerte de cartelización fiscal más que de consenso fiscal entre la nación y las provincias para esquilmar a los ciudadanos. Porque si hay algo que cristaliza, frisa, congela este nuevo consenso fiscal, son alícuotas de ingresos brutos, y en el caso de Sello va más allá, y va más allá en el caso del impuesto a la herencia, que en su momento en el caso de ingresos brutos había alguna reducción, pero luego la pandemia 2021 habían subido nuevamente. Algunas alícuotas en algunos sectores que deberían ser cero ya no lo son, sino que van a poder continuar subiendo. Y me remito a una parte muy concreta donde dice, según el consenso fiscal, voy a hablar números, así que le pido permiso, señor presidente, para leerlos. Hay 6 actividades que en el 2022, de acuerdo con el consenso fiscal de 2017, iban a estar exentas. Sin embargo, a partir de este nuevo consenso fiscal, estas dejan de estar exentas y no solo eso, sino que pasan a tener alícuotas superiores a la del 2019. Estoy hablando de electricidad, gas, agua, comunicaciones, agricultura, silvicultura, pesca, industria manufacturera, etcétera. Pero los problemas con ingresos brutos, son impuestos que no debería existir en provincias, a lo sumo un impuesto a las ventas finales, no termina ahí. La caterva, la montaña, la piramidización de retenciones y percepciones hacen de ingresos brutos un impuesto confiscatorio. Hay empresas en algunas provincias que tienen hasta 800 meses de retenciones y percepciones realizadas por las direcciones provinciales de renta. O sea, no van a tener necesidad de facturar por 66 años para cobrarse el crédito que tienen contra las direcciones provinciales de rentas. Lamento que el nuevo consenso fiscal vaya más allá con un impuesto que no debería existir, que es ingresos brutos, y prácticamente no le ponga tope alguno. Luego este consenso fiscal se mete con el impuesto de sellos, un impuesto medieval que no debería ni existir directamente. Y no solo permite que tenga vigor, sino que ahora el máximo ya no va a ser 0%, sino que va a ser del 2%. Luego también el consenso fiscal pretende exportar el experimento de la provincia de Buenos Aires del impuesto a la herencia al resto de las provincias. En los países civilizados, donde la gente vive bien, donde la gente prospera, si no hay bienes personales, entonces sí se cobra impuesto a la herencia, pero rara vez se cobran los dos impuestos, al patrimonio y la herencia, porque ya esto sería una triple imposición.
se pagan impuestos cuando se generan las ganancias para generar los bienes personales, que vuelve a pagar impuestos y luego cuando ese bien personal se transfiere a título oneroso o gratuito, vuelve a pagar impuestos. Es una triple imposición. Esto, repito, en los países donde la gente prospera, en los países civilizados, no se produce, no existe. De nuevo, entonces, quiero ser claro en esto. Esto más que consenso fiscal se parece a feudalismo, a cartelización fiscal, donde la nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos a los cuales nosotros como diputados tenemos que representar. Y por ellos tenemos que velar más que por los intereses de las provincias o de los estados provinciales en los cuales viven esos ciudadanos. Argentina tiene futuro, pero ese futuro está ceñido por el respeto de la Constitución. Y el respeto de la Constitución consagra, entre muchas otras cosas, la libertad de los ciudadanos de disponer del fruto de su esfuerzo. Y este consenso fiscal se burla de este precepto constitucional que está en el preámbulo de la Constitución. Por eso, señor presidente, nosotros anticipamos nuestro voto negativo a este consenso fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.